Pues vamos a continuar ahora con nuestra segunda charla relacionada con seguridad basada en DNS, o la seguridad alrededor del DNS. Muchas gracias por acompañarnos, y a nuestros asistentes remotos y a nuestros asistentes en sitio que están aquí con nosotros. Mi nombre es Sergio Rojas, director de soluciones de Bluecard para Latinoamérica. Bien, hablando un poco del contexto de seguridad a través del DNS o seguridad relacionada con DNS, díganme por favor en el chat y aquí los presentes qué porcentaje del malware creen que utilice DNS para ser transportado. La mitad, o sea, la mitad del malware utiliza DNS, una cuarta parte del malware utiliza o explota el DNS de alguna forma, más, 80, 90. El 100% del malware es transportado por DNS. ¿Qué opinan ustedes? Más de la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. ¿Pero qué, cerca del 100 o cerca de la mitad? 80. 80. En el chat, cerca del 100. Cerca del 100. En el chat, ¿qué nos pueden decir? 80. José Luis, 90. José Luis, 90. ¿Tú? 80. Muy bien. Pues resulta que las empresas que se dedican a hacer investigaciones de mercado de seguridad han encontrado que el 90% del malware explota el DNS de alguna forma, utiliza el DNS como transporte para llegar a donde quiere llegar, o para atacar el tema que están queriendo llevar a cabo. Ahora, piensen ustedes en el universo de sus clientes y díganme qué porcentaje de los clientes, qué porcentaje de la empresa donde trabajan monitorean el DNS de alguna forma. 0%. Bueno, a nivel mundial, ¿cuántas personas, qué porcentaje del 100% no monitorea el DNS? Hacia a nivel global, así que no monitorean. 80%. 80, 90. ¿Ustedes también? Igual, pues, se ha encontrado que el 70% no le pone atención. Y bueno, no estamos en Latinoamérica, estamos hablando globalmente, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que no monitorean? Pues no monitorean pues ni datos que se están saliendo por el DNS, ni están viendo si alguien está enviando paquetes de command and control por ahí, o si se está enviando algún tipo de información a través de los queries de DNS, que si recuerdan recientemente hubo un día del DNS, ¿no? DNS Flag Day, y que no sé si dentro de las empresas donde ustedes trabajan tuvieron previsión de esto, o tuvieron alguna como alerta sobre esto, si lo hicieron con meses de anticipación o se enteraron el día anterior, quién sabe. Pero probablemente pues ya los está impactando o los impactó en su momento, ¿no? Entonces, el DNS en los años 80 es un protocolo que se empezó a usar por ahí desde 1983, si no mal recuerdo, y se usó para empezar a nombrar los servicios que estaban publicados. La verdad que cada vez eran más. ¿Ustedes se acuerdan cómo se usaba la resolución de nombres antes de que existiera el DNS? Sí. No sé, un servidor con Unix, donde se guardaban los nombres. Tú eres muy joven. Sí, el host. Había un archivo que se llamaba en Linux o en Unix, etc host. En Windows creo que era nl host. El José Luis en archivo hosts. El archivo host. Entonces, en esas épocas de los Picapiedra, cuando era joven, ese archivo host se repartía a las otras áreas de la organización en un disquete, en un floppy, para que todo el mundo tuviera copia de eso, ¿no? Inclusive en las organizaciones más grandes se ponía en un FTP y de ahí se descargaba y se concatenaba con los archivos para que todo el mundo tuviera, digamos, el directorio de las IPs mapeadas en los nombres de esas épocas, ¿no? Pero pues después se dieron cuenta que había una manera más fácil de hacerlo y empezaron a crear un directorio un poco más... Gracias.
empezaron a crear un directorio con toda esta información. Se dieron cuenta que era como unas páginas amarillas, como una sección amarilla, ¿no? Nombre del negocio y número telefónico. Pero acá en este caso, pues nombre del servicio y dirección IP. De manera que crearon ese protocolo, empezaron a hacerlo funcionar, y por muchos años, por 20 años, nadie le hizo caso, simplemente lo utilizábamos. Hasta que un día empezaron creativamente a transportar datos por ahí. Empezaron a utilizar, empezaron a llegar ataques de negación de servicio a esos servidores DNS, porque se dieron cuenta que, ¿por qué no? A ver, ¿ustedes por qué creen que no atacaban? ¿Por qué no había ataques de negación del servicio al DNS hace 10 años? Porque los ataques de negación de servicio siempre han existido desde hace mucho tiempo. Siempre hay manera de darle de martillazos a algo y a ver cuántos aguantan, ¿no? ¿Por qué creen que no había? ¿Cómo accedían ustedes a la banca electrónica hace 10 años? ¿A poco entraban a mibancaenlinea.com? ¿No se acuerdan cómo entraban? Pues lo que yo recuerdo, con enlaces dedicados por modem. No, pero ¿cómo? ¿El banco qué te decía? Conéctate a... Ah, exacto. Primero ni siquiera era una cosa IP, ¿no? Era con un aparatito que marcaba a la central, digamos, era como un enlace punto a punto, ¿no? con el banco. Pero después de eso ya se fue mucho para atrás. Yo todavía no tenía cuenta de banco. IBRs después. ¿Vale? Exacto, con IBRs. Y luego, ya que había como portales en línea, ya que en un momento te decía el banco, conéctate a http://200//200.33.25. Y te daban una URL así larguísima, a lo mejor en una hoja de papel que tenías que estar escribiendo para. Nadie se atrevería a publicar un servicio en línea que estén cobrando por él o que esté relacionado con alguna cosa financiera, porque te den una especie de URL basada en una IP. Lo que te dan es conéctate a ubereats.com, conéctate a mibancaenlinea.mx, ¿no? Todo eso, ¿qué cosa es? Es un nombre que está registrado en un DNS que apunta a una cantidad importante o una cierta cantidad de IPs que te van a responder o por ubicación geográfica o por disponibilidad del servicio, por carga, por lo que sea, ¿no? Por cercanía. Entonces, el DNS ha llegado a un punto de evolución donde la pregunta era, ¿por qué hace 10 años no había ataques de negación de servicio al DNS? Porque hace 10 años el DNS no se utilizaba tan extensivamente como se ocupaba. Antes, hace 10 años todavía había servicios publicados en la red local que apuntaban a una IP, no apuntaban a un nombre. Nadie se atreve a hacer eso. De hecho, hay compañías que están ahorita ya en serios problemas porque sus sistemas estos de AS400, he visto muchas empresas que todavía usan, por ejemplo, Liverpool todavía usa estos sistemas como basados en texto, que probablemente en el código fuente, parte del código donde se conecta a la base de datos, está hard-coded la IP, o sea, está escrita la IP del servidor de bases de datos. Y ahora que tienen que llevarse las bases de datos ya están distribuidas o ya están en una parte en la nube, en una parte en un centro de datos, ¿a poco van a recompilar todas las aplicaciones? Eso debe sonar muy familiar, sobre todo de aplicaciones que llevan años ahí funcionando. Ustedes deciden mover algo y dicen, oye, espera, es que no se está conectando. ¿Por qué? Pues es que está hardcoded la IP de hace 20 años. Entonces, pero hoy un banco no hace eso, esperaría que no. Empresas que están creciendo, que se están expandiendo, seguramente ya reescribieron su código y todos son ahora databaseclientes.negocio.com .corp para que sea un interno, todo está apuntado a un DNS. Entonces, el DNS ahorita ya no es opcional, ya es un requerimiento, inclusive los lineamientos de seguridad para el código fuente. Entonces, hoy nos atacan al DNS, hoy se para la operación. Por eso es tan taquillero el ataque de negación de servicio, como lo que pasó el año pasado cuando se cayó la mitad de Estados Unidos, porque
las empresas grandes estaban usando los DNS de estos service providers, de DIN Network, si no mal recuerdo. Y no es que una arquitectura best practice. No es que DIN Networks no tuviera un centro de operación de red o de seguridad, un NOC o un SOC. Por supuesto que lo tenía, por supuesto que tiene ejército de personas observando. Pero el ataque fue tan masivo, este sí fue un real Distributed Denial of Service Attack, un real DDoS, ¿no? No por el que están preocupadas la mayoría de las empresas que llegan y nos dicen, ¿cómo Bluecard me puede proteger? O sea, llega una empresa que tiene 1000 usuarios o 1000 dispositivos. Oye, yo quiero una solución de DNS que me proteja de ataques de negación de servicio. Yo le pregunto, oye, ¿de veras crees que te van a hacer un ataque de negación de servicio distribuido en tu red interna? Probablemente con el servidor más chiquito que yo te puedo ofrecer, la licencia más chica, si te llega un ataque de negación de servicio, no te va a pasar. El servicio va a continuar. Necesita realmente un verdadero ataque de negación de servicio, es irremediable, pasa este tipo de cosas, ¿no? Donde la mitad de un país se cae por ese tipo de ataques, cuando están bien dirigidos. Y no sé si se acuerdan por qué pudieron atacar tan masivamente esos servidores de DNS. Lo que ocurrió es que había unos dispositivos de IoT que, si no mal recuerdo, eran cámaras. Fueron entonces, esos VMwares estaban empezando a mandar solicitudes al DNS, porque, pues, como ya hablamos hace rato, se puede configurar el DNS hasta en esos dispositivos. También el password era 00000. Además, el password era 00000. Para todos los cámaras. Sí, no sé, 100 millones de cámaras. De un fabricante. De un fabricante. 00000 era el password. Alguien descubrió eso. Vamos a poner un malware nestes. Entonces, 100 millones de dispositivos siendo como soldados. Pero esto es normal, o sea, cuando uno compra un router de la marca que tú quieras, pues el password es admin password, o admin, o admin nada, o admin 0000. Pero en cuanto alguien descubrió o alguien hizo un malware para esos aparatitos, a lo mejor el malware se filtró por las computadoras, pero el paso final era modificar ese firmware para que enviaran paquetes de DNS. No estaban infectando nada, solo estaban enviando solicitudes al DNS al mismo tiempo al clúster de servidores de esta empresa. ¿Para qué? Pues para tirar Facebook, Apple, todo esto. ¿Por qué? Porque todo necesita un DNS para funcionar. Entonces, esa es la prueba real de que el DNS es importante y que el DNS es ubicuo, es decir, está en todos lados, y que sin DNS el mundo podría no funcionar. Que nosotros pagamos por este evento. Es por eso que hay dinero para hacer esta conversación, ¿no? Es más, hablando de otra historia, antes de continuar, no sé si sepan lo que son los root servers. Hugo lo conoce bien porque él es de un service provider, pero ustedes saben qué son los root servers. Los participantes en línea, por favor, díganos qué son los root servers, si se acuerdan. ¿Perdón? ¿No? Exacto, los servidores raíz, que no son otra cosa que el DNS es un directorio jerárquico. Se parece al Active Directory, para hablar en términos de algo que conozcamos más. Entonces, cuando yo pregunto por algo tan simple como www.google.com desde mi web browser o desde mi celular, ¿a quién le hago la primera pregunta sobre qué IP es ese nombre? Pues al DNS que está configurado en mi celular o en mi computador. Ese DNS lo que hace es buscar en su pequeño caché, en su pequeña base de datos que tiene de las consultas más comunes que le hacen, y ahí tiene la respuesta, entonces la contesta, digamos, de manera local. Pero si no la tiene, lo que tiene que hacer es ir a preguntarle a estos servidores raíz qué servidor DNS en el mundo tiene la respuesta para esta pregunta, ¿no? Es como ir a la ventanilla general y la ventanilla me dice, sí, quiere levantar una denuncia de
robo de auto, entonces vaya al Ministerio Público, ponte de tal lugar, que está en tal calle y tal calle. Hoy, entonces, ahora sí le pregunto a ese servidor DNS, que a lo mejor si pregunto por Google, será el servidor de Google que está instalado tal vez en un data center de Querétaro o aquí en Monterrey. Y entonces ahí está guardada la IP de google.com de manera más local, más regional, y me la entrega para que entonces ahora sí mi web browser despliegue esa petición. Entonces, estos root servers tienen el rastro, digamos, es el locatel del DNS global, del DNS mundial. Ustedes, ¿qué software o con qué fabricante? Bueno, de esos root servers hay 23 IPs en todo el mundo. 13 IPs en todo el mundo. Para todo el mundo hay 13 direcciones IPs, pero no hay 13 servidores. Muchos más. Están distribuidos en diferentes partes del mundo más. Voy a mostrarles dónde están ubicados para que nos demos una idea. Es importante. Ahí están los root servers y la lista de las empresas que están a cargo de gestionar cada una de las IPs que dan respuesta a esta ventanilla como de atención principal. Este, digamos, es el locatel del mundo. Pero ahora lo que quisiera saber es dónde están ubicados en el mundo. Y ahí están. Son 13 direcciones IP, perdón, 12 direcciones IP, pero en diferentes ubicaciones. ¿Y qué creen? En México hay 25. ¿Se imaginaban que había tantos? ¿Ustedes creen que hay alguno en Monterrey? No son 25 en México. Estaba el Zoom muy alto. Son 4. ¿Dónde creen que esté? Querétaro. ¿Qué pasó en Monterrey? Es que no vi eso. Es el tecnológico, ¿no? ¿Alguien se imaginaba que había unos en Reynosa? No. Qué chiste, ¿verdad? Sí, claro, eso está protegido por el cártel del Golfo, ¿no? En Monterrey hay 2, en Ciudad de México hay uno como hay 3, como bien decía Ceci, en Santiago, en Querétaro hay otro. Ok, bien. Pues resulta que, esto no nos lo van a decir, pero yo sé de buena fuente, que imagínense qué pasaría si esos root servers se caen. ¿Por qué hay tantos? O sea, ¿qué pasa si esa ventanilla única de atención deja de funcionar? ¿Por qué nunca han escuchado una noticia donde digan atacaron a los root servers y la mitad del mundo se quedó sin root servers? ¿Alguna vez has escuchado eso? Jamás en la vida. O sea, no replican otros y no contestan. Es un truco más, sí tiene eso que tú dices, pero hay un truco más simple que eso. Resulta que muchos de estos root servers que están, vamos a ver el lugar más loco en el que puede estar un root server. Miren esto. Hawái. Esto es Hawái, ¿no? Esto no es Hawái. Ah, sí, tienes razón. Creí que era una de estas islas que estaban más abajo. Bueno, una en Hawái. ¿Qué tal estos? Bueno, pues nunca ha pasado algo así porque esos root servers tienen sistemas operativos. O sea, la idea detrás de esto es tener los root servers en los sistemas operativos más diversos, más viejos, menos soportados. Dicen que hay hasta root servers en la casa de un esquimal, abajo de su escritorio, corriendo Windows y Windows 95, o corriendo en una versión de Linux de hace 20 años. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que quieren es que sea prácticamente invulnerable la resolución de DNS hasta las últimas consecuencias. Es como
probablemente las Fuerzas Armadas en Rusia y en Estados Unidos siguen teniendo telégrafos funcionando por si acaso. Es la misma idea detrás de eso. Es algo así súper simple. Tienen, digamos, la distribución, la capa de tecnología más alta que pueden tener para 2019, pero también están preparados para el peor caso en el peor escenario donde pudiera sufrir un ataque de tecnología de más alta. Entonces, el DNS tiene la mejor sofisticación y sigue conservando esas raíces todavía de lo más fundamental y lo más básico que es resolver una IP. Entonces es por eso que hoy en día hay tanta tensión en el DNS, porque déjenme regresar a donde estaba. Okay. Y es por eso que llegamos a este 90 y 70, porque hay tanta gente tratando de hacer cosas con DNS. Y este último Cisco Live que asistí, hablé un poquito con el VP de Research and Development del área de desarrollo de productos de Cisco. Bueno, 10 minutos porque me firmó un libro, no crean que porque eso es muy importante. Y le pregunté, oye, ¿qué te parece o qué opinas de lo que tiene que ver con DNS? Cisco está haciendo inversiones en DNS. Y me dice, sí, claro, pues Cisco Umbrella y todo lo relacionado con eso. Le digo, ¿pero qué opinas del futuro del DNS? Me dice, yo pienso que el DNS tiene tantas posibilidades que al día de hoy todavía no sabemos qué aplicaciones le podemos dar ni cómo lo pueden utilizar para hacernos daño. Entonces, esto todavía va a llevar varios años más para que podamos sacarle todo el provecho posible y aprendamos a protegernos lo suficiente de todo lo que lo venga. Entonces, yo creo que por eso es que Cisco ha estado volteando a ver bastante este tema. Ahora, quisiera yo preguntarles, ¿cuántas veces han escuchado que alguno de sus colegas o en las empresas donde ustedes trabajan hay un DNS Security Team, es decir, un equipo especializado en seguridad del DNS o en el distribuidor? Hay un equipo de seguridad especializado en DNS. Y si es así o no es así, díganme a cuál de estos se parece. ¿Se parece a este? ¿Se parece a estos? ¿A estos? O más bien se parece a estos. ¿No? Cada que pasa algo con el DNS, estos son los de seguridad porque los manejan. No, creo que es el chico de ahí que maneja lo de Windows, es el que sabe. El de lentes, claro, el de lentes es el que sabe. Entonces, finalmente la realidad es que no hay una definición universal o una definición concreta de qué es la seguridad del DNS. Para ti puede ser una cosa, para el área comercial puede ser otra. Dinos, ¿qué significa para ti la seguridad del DNS? Sí, sin saber, o sea, no tienes por qué tener razón, porque cada quien tiene su versión. Cada que llegamos con un cliente nos dicen algo diferente, nos piden algo diferente, interpretan diferente. Si un cliente llega y te dice, ¿qué me ofreces de seguridad para DNS? Puede decir, Luca, ¿qué dirías? La primera que sería Luca. Sí, claro. Ah, claro, pues eso es lo que vendes, pero no, yo no quiero que me vendas, yo quiero que me asesores. Está difícil, ¿verdad? Te vamos a preguntar a alguien técnico. Jaime. Lo que es interesante fue el Edge, que nos mencionaste hace rato. Pero no me digas marcas. Ah, Así como si te preguntara, ¿qué significa el DNS? ¿Qué significa para ti la seguridad en un auto? ¿Qué me dirías? No me dirías Dodge, ¿no? No me dirías, ¿qué me dirías? ¿Qué debe traer? Sí, Voces aéreas, pero Esa sí te la sabes tú, ¿no? está muy amplio. Por cierto, sin hacer comerciales, aquí tenemos a 2 fans de los Mini Cooper. Es cierto. ¿Por qué compraste Mini Cooper? O sea, ¿de qué tema de seguridad? ¿Qué tiene seguridad que dices? Esto no lo tiene nada. ¿Estabilidad? ¿Algo que no? Tiene muchos aspectos de seguridad. Claro. Pero bueno, volviendo a la pregunta, pues Voy a son hacer muchas un cosas, comercial. ¿no? Que tenga protección
protección de NAR, o sea, whitelist, la validación de fuentes legítimos, son vamos en paquetes, se pueda autoproteger. Se me viene a la mente cuando hablamos de seguridad. Es que es común ver en una empresa como no sea un ISP, una generación de servicio. Tú, o sea, clientes que son clientes de un ISP, ¿has visto que alguien tiene un ataque de generación de servicio? No, bien probado. Sí, sin embargo, todos nuestros clientes que no son ISPs llegan y nos dicen, ¿cómo me protejo de un ataque de generación de servicio? Mi respuesta es, no compres el plugin o el de servicio. Pon una arquitectura de entonces tu riesgo va a disminuir. El tema con el ISP, que ahí les hacen ataques de negación de servicio hasta por, no al DNS nada más, sino casi cualquier cosa, porque están tan expuestos. Tienen que estarlo porque si no, como dan el servicio. Que es todo. Entonces, From Damien, alguien que desinvite al perrito. ¿qué? Alguien que desinvite al perrito. ¿Que desinvita al perrito? ¿Por qué? El perrito. Fue de Damien, ve el chat. No veo. Sí. Damien está escuchando un perrito. Sí. Qué raro, nosotros no. ¿Ustedes escucharon? ¿No? Sí, yo también estaba escuchando un perro, pero al parecer es alguien que no está en mute. Hay un Sánchez, tal vez es. Qué bueno que hablaste por acá. Ángela, cuéntanos. Ángela. Espera. Creo que teníamos el audio ahí. Teníamos un... Ah, y alguien me escribió también diciendo, oye, escuchamos, ¿verdad? Sí. Ahí ya se escucha mejor. Perdón, es que se escuchaba un eco. Ángela, ¿nos puedes confirmar que se escucha bien ahora? Ok, vamos a continuar. Entonces, ¿por qué el DNS está tan expuesto? ¿No? Ya hablamos que es una ventanilla de atención abierta, ¿no? Si me preguntan, contesto, ¿no? No necesitas identificarte para hacerle una pregunta al DNS. Lo peor que puede pasar es que no te conteste, pero tú tienes derecho a preguntar. Porque el puerto 53, seguramente cada que configuran una red, cada que configuran un cliente nuevo es, abre el puerto 53, por favor, porque necesitamos que pase el tráfico del DNS por ahí. Entonces, es como algo muy común que esté abierto para todos. Pero hoy en día sabemos que no nada más es un servicio, sino que está bastante expuesto a diferentes tipos de ataques. No hablemos de las negaciones de servicios, sino hablemos de todo el transporte de información que se puede dar a través del DNS, o cómo estos dispositivos de los que ya hablamos también están llegando a enviar cosas al DNS o ataques a DNS que ni siquiera son de nosotros. Y también, pues, estamos pensando que el DNS, estamos confiando en que el DNS, en que el que pregunta es con una buena intención, y que el DNS que responde es el DNS auténtico. No es cierto, tal vez en algunos casos. ¿Han oído hablar de una cosa que se llama DNSSEC? ¿Una vez? ¿No? Nuestros participantes remotos, ¿alguien nos puede decir qué es DNSSEC sin buscar en Google, por favor? ¿Qué han oído de DNSSEC? Cifrar las peticiones. Cifrar las peticiones, más o menos. ¿Tú qué nos puedes decir que te acuerdas de DNSSEC? Sí, es una extensión, ¿no? de DNS para seguridad. Para darle un poco más de seguridad. Y de lo que, a ver, ¿alguien contestó en línea, Cory? ¿Nadie? Vamos a ver aquí.
Ok. Chat. Entonces, todo el mundo dice, oye, necesitamos usar DNSSEC. Es más, la mayoría de los RFPs que llegan del gobierno tienen que traer DNSSEC. ¿Cuántas dependencias del gobierno sabes que están usando DNSSEC? Es como cuando uno pide que tenga el auto bolsas de aire traseras, pero nunca nadie se sube. Edgardo Cordero, es una configuración extra del DNS que genera seguridad del cifrado en el mismo. Ok, más o menos. Tiene que ver con cifrado, tiene que ver con seguridad, pero la forma fácil de entenderlo es, vayamos a este punto y acuérdense de esto. Estamos confiando en que el cliente está bien intencionadamente haciendo una petición y que el que está entregando la respuesta sí es la autoridad para contestar. DNSSEC lo único que hace es que el cliente tiene la capacidad de ir a preguntar por una llave a estos root servers, guardar esa llave y cuando le dé la respuesta al resolver, él va a decir, yo tengo una llave que me tienes que decir si hace match con la que tú tienes. Entonces, con eso me vas a decir que tú eres el resolver autorizado para decirme que bagamex.com si es de tu propiedad y no estás contestándome el nombre de alguien. Porque ya ha habido ataques también de estos, donde yo como un cliente le pregunto a un DNS que no es el que tiene la autoridad de contestar, y entonces me da la IP de otro servidor donde me van a sacar mi cuenta de nuevo. Para eso sirve DNSSEC, es lo único. Mecanismo de intercambio de llaves. Exacto. Pero para lo único que sirve es para validar que el servidor que me va a dar la respuesta es el auténtico. No sirve ni siquiera para cifrar la comunicación, ni siquiera sirve para que yo como cliente le diga al que le estoy haciendo la pregunta, yo estoy bien intencionado. Ni siquiera sirve para identificarme a mí como cliente, solo es para que el servidor, para que yo sepa quién es quien dice ser el servidor. Si no es, Y si no es, pues entonces no te da la respuesta de la IP, no te resuelve el query, y aquí se rompe esta comunicación entre estos dos. Me dice, no, esta llave no abre ese registro de DNS, entonces no te doy una respuesta. Y DNSSEC no se había utilizado también por una razón en particular que tiene que ver mucho con el DNS Flag Day que acaba de ocurrir, que es que para que se pueda dar esta operación, bueno, típicamente los queries de DNS viajan en paquetes UDP, que son paquetes más chiquitos, que no son paquetes que requieren establecer un mecanismo, un handshake, ¿no? Sino porque es una ventanilla de atención de, te pregunto, me respondes, se acabó, ¿no? Sin embargo, pues necesitamos usar el DNS de maneras más complejas, como DNSSEC y como otras cosas que se les están ocurriendo para integrar. Entonces, el paquete ya no puede ser un UDP de 512, tiene que ser varios UDPs encadenados, tiene que viajar por TCP. Entonces, díganme si no es cierto que muchos de los firewalls hoy en día tenían configurado que los paquetes UDP no pueden viajar fragmentados. Esta idea que estoy diciendo ahora. Entonces, en el DNS Flag Day, una de las cosas que tenían que hacerse es que los firewalls tenían que aceptar paquetes UDP fragmentados por el 53 porque ahora así va, o sea, ya va a ser un estándar de operación de UDP. Y a veces, en algunos de nuestros clientes nos preguntaban, es que no está pasando las pruebas. ¿Ya revisaste tus firewalls? No. Ya quedó. Entonces, solamente tenían que desactivar eso. Como verán, el DNS está cambiando. Se está utilizando de una forma distinta y está evolucionando un poquito más. Porque no había cambiado en muchos años, había seguido siendo el mismo DNS de siempre, de alguna manera utilizado. Ok. Entonces, encontramos a través de un estudio que hizo Bluecap, con uno de sus clientes más importantes, que tiene muchos empleados en el área de TI, hicimos algunas preguntas simples, como para un sysadmin, ¿qué significa la seguridad del DNS? Y en este caso, pues lo que nos dijo es que pues lo que necesita hacer es
necesita saber para qué está siendo utilizado el DNS, es decir, tener la capacidad de cargar una lista negra o una lista blanca y poder bloquear el acceso, es decir, utilizarlo un poquito como un mecanismo de control. Eso es lo que la visión del sysadmin promedio dentro de esta empresa nos pudo contestar. Yo quiero usar el DNS para seguridad, para bloquear acceso a un dominio o a unos dominios que yo tengo en mi lista. Pero luego también le preguntamos al CISO y lo que nos dijo es, yo quiero identificar, no solamente tener lista negra, lista blanca, se parece a la pregunta, se parece a la respuesta de arriba, pero no es igual. Yo quiero identificar actividades maliciosas y detenerlas, que podrían derivar en determinar si es un ataque o no es un ataque, lo que está ocurriendo este tráfico de los DNS. El IT Manager, que es como el jefe del sysadmin, nos dijo, bueno, pues yo lo que necesito es observar los logs del DNS. Pero como ya hablamos hace rato, pues casi nadie está guardando los logs del DNS. ¿Y por qué el IT Manager tenía interés en esto? Pues porque le van a preguntar cuando haya una investigación a nivel corporativo. Oye, ¿dónde están los registros de lo que se hizo, de lo que le está llegando al DNS? El equipo de seguridad le va a preguntar, oye, ¿tienes información, más información de la que yo tengo en los firewalls? ¿Puedes darme los logs del DNS? Entonces, para él era muy importante almacenar eso. Para el primero era controlar, para el otro era detectar ataques. Para el tercero es tener a la mano información para solventar tareas como a más alto nivel. Y para el CSO, lo que quiere hacer es, pues como él está orientado 100% a seguridad, esa capacidad de reaccionar, esa capacidad de poderle decir a su jefe o a una entidad de gobierno que le está diciendo, tu empresa está usando tus computadoras para atacar los bancos de Estados Unidos, de México y de Costa Rica. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de tener esas manijas o esas palancas para detener o para controlar el tráfico en el momento que sea necesario y ser un poco predecible bajo una contingencia. Ahora, ¿ustedes cómo creen que estas respuestas y estos entrevistados dijeron, ¿qué tanto me importa la seguridad? Como verán, en esta empresa que se ve que es un poco más educada al respecto, aún así, hay muy poca gente que está realmente preocupada por este tema y la mayoría quedaron aquí en esta parte de entre poco y normal. Casi nadie les sigue interesando. Por eso es que pues aquí en la TAM, en México también, pues seguimos bastante desprendidos de este tema. Ahora, ¿en cuál de estos estrategias de seguridad en los lugares donde ustedes trabajan creen que quepa más el de cualquier estrategia de seguridad que tiene que ver con DNS? ¿Están de acuerdo que está distribuido bien? ¿Tú cuál escogerías de estas 5? Si te hiciera a ti la pregunta. ¿Cuál es más importante? Exacto, ¿cuál es la más importante para ti? Si tuvieras que escoger entre una de estas 5 para tu estrategia de seguridad. Pues la primera. Igual la primera, tú caerías en el mismo 74 respuestas. ¿Y segundo lugar? Pues tienes ¿puede ser la segunda o la quinta? No sé, ¿no? La segunda o la quinta. Ok. Entonces más o menos se parece a lo que tú estás pensando en términos de estrategia de seguridad. Genial, ¿ustedes qué opinan? En este proceso que están llevando de arquitectura y de replantear un poquito, ¿coinciden con esto? Viéndolo desde el punto de vista que el servicio no está disponible, Exacto. posiblemente el escenario sería... Exacto, porque si te hacen un ataque de negación de servicio, Sí, por supuesto el SAT es candidato 100%, ¿no?
es una de esas entidades. Entonces, ¿ustedes qué utilizan? Bueno, no podemos decirlo aquí exactamente, pero supongo que sí tienen varios mecanismos para estar observando y conteniendo este tipo de ataques y debe ser bastante común estar observando. O sea, sí es parte de la estrategia de ustedes tener un mecanismo de contención, de negación de servicio para diferentes cosas, ¿no? Para el web, para DNS tal vez, en este momento no, pero para las bases de datos, para todas estas cosas que están listas para ser atacadas, ¿no? Okay. There is an analysis de amenazas. Análisis de amenazas. Ok. También debería estar. Si hay alguno que, bueno, dijiste tu disponibilidad ahora, ¿no? Exacto. Ahora, ¿para qué queremos usar la seguridad del DNS? Se parece a la pregunta, pero no es la misma, ¿no? Aquí es cómo tiene que ver con temas de cumplimiento, con temas de seguridad, tal vez perimetral, filtración de datos, traducidas un poco. Pero de este lado ya es como un tema más técnico, y aquí dijeron esto, ¿no? Identificar amenazas, ¿no? Lo que dijeron ahorita, ¿no? Sí. Pero también hay monitoreo y alerta de eventos, performance, monitoreo, que es lo que están diciendo, ¿no? Todas estas cosas que a lo mejor no son tan inmediatas pensarlas en términos del DNS, todo eso nos puede ayudar el DNS como efecto colateral de la estrategia de seguridad para apoyar al negocio, para apoyar a la organización donde trabajamos. Curiosamente, otra vez, está aquí arriba esto, ¿no? Curiosamente. Y si está, pues la razón es esa, ¿no? Que el DNS está en todos lados. Que están bien preocupados de que el DNS no se puede caer. Les lleguen o no ataques de negación de servicio, como ya hablamos, o un ISP o una empresa de administración tributaria, sí es candidato, pero aún así, la mayoría de los encuestados dijeron, sí, me preocupa que vaya a haber una interrupción del servicio. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poco del poder, del potencial que tiene el DNS. Díganme si me equivoco, pero la mayoría de las empresas ya tiene seguridad perimetral, ¿cierto? Ya tiene seguridad de la red, ¿no? Como que estas dos capas de aquí, ya es como, no se puede estar sin eso, ¿no? Ya es parte del día a día y ya está considerado en el presupuesto y ya no es opcional. También yo creo que antes que llegaran los firewalls y la seguridad perimetral, ya estaban los antivirus en las máquinas, ¿no? Yo me acuerdo que yo estaba en la escuela y yo ya tenía cargado mi, ¿cómo se llamaba? No era, mira, ya te comprabas ese desde, ya compraba, ese es McAfee, exacto, era McAfee que yo usaba en estos disquetes. En un lado en un disquete instalaba la definición de los virus y en el otro cargaba el McAfee. ¿Cómo se llamaba ese virus? Byway, ¿se acuerdan de ese? Tiene muchos años. Sí. Exacto. Pero bueno, yo creo que esta de Endpoint Security fue de las primeras cosas que pasaron. ¿Saben a ustedes a qué se refiere esto? App Security. ¿Lo han escuchado por ahí? Es una serie de lineamientos que hoy en día, sobre todo, por ejemplo, si ustedes desarrollan una aplicación para subirla al mercado de Apple Store o al, ¿cómo se llama? Google Play, el de Android, necesitan cubrir ciertos lineamientos de la aplicación, cómo la desarrollaron, y bueno, si están haciendo un desarrollo para una empresa, hay software que revisa que la seguridad de esa aplicación está considerada, aunque no tengan el código fuente, ya hace algunos chequeos. Entonces, hoy en día todo esto ya viene. Seguridad de los datos, ¿a qué les suena eso? Por ejemplo, a lo mejor en el SAT seguramente tienen eso. Deben tener un software donde esté instalado en las computadoras de algunos funcionarios que manejan información sensible, que pueden detectar si alguien está tomando un archivo de alguna carpeta, que lo está depositando en un Dropbox o lo está depositando en un attachment, que le diga, este archivo no lo puedes
pasar de aquí para acá. Entonces, esa información de los datos. Todo esto ya lo conocemos. Pues es que nosotros Hay un jugador, no podemos. hay un denominador que pasa con todas estas capas. Que nadie está volteando. Y son los datos de las solicitudes al DNS. Esos datos del DNS, que nosotros lo llamamos así, DNS data, son muy valiosos. Es información a la que le podemos sacar mucho provecho y podemos utilizar de una manera bastante real. ¿Para qué lo podemos utilizar? Si yo les dijera que esos logs de DNS lo pueden utilizar para estas tres cosas, ¿me lo creerían? ¿O lo cuestionarían severamente? Sí, me lo creen. Okay. Bien, ya son creyentes del DNS. Hay que hacer unas playeras que digan, I believe. Entonces, pues resulta que sí. Resulta que si tenemos todos los logs del DNS, vamos a poder observar. Si tenemos control sobre las respuestas que podemos dar del DNS, pues vamos a poder detener ciertas cosas que no queremos que den el siguiente paso. Y también, pues, a través de algunos mecanismos que Lucas ha desarrollado, las empresas como Lucas han desarrollado, vamos a poder detectar un poco qué es lo que cuál es la intención de un dispositivo por hacer tal o cual cosa en una etapa muy temprana de la compra. Entonces, ahora sí, comerciales, Lucas. ¿Se acuerdan de Internet Explorer? Digo, DNSSEarch. ¿Sí? Ok. Está la aduana de peticiones al DNS. Normal. Hablemos que ni este es Lucas, ni este es Lucas. Este podría ser el Active Directory o el DNS de Microsoft. Este podría ser un DNS de Linux que está ahí adentro de la oficina. Este tal vez es el DNS de nuestro Service Provider. Y este tal vez es el DNS de Google. O ahí pusimos Cisco Umbrella, a lo mejor hay otro filtro por allá afuera, el de OpenDNS. Entonces, en una empresa más grande, más sofisticada, estas capas o esta cantidad de servidores DNS es normal. En una empresa más pequeña, solo hay, ya hablaremos de eso en otra sesión, hay un solo servidor DNS que hace todas las funciones de estos 4 o 5 DNS. Pero esa es otra historia que no hay otra conversación. Vamos a suponer que en esta empresa hay DNS de diferentes sabores, colores, tamaños y usos. Por otro lado están todos los dispositivos que están queriendo conectarse a la red. Esta aduana, este punto de revisión temprana, esta ventanilla de atención, lo que va a hacer es recibir la petición a nombre de cualquiera de estos y va a saber a qué DNS llevarla, o si dejarla pasar, o simplemente almacenarla como una solicitud auténtica y recibir la respuesta para trasladarla a esta. Todo gestionado, no, una vez más, no desde este punto de revisión. Todo se gestiona desde un software as a service que nunca tiene un cómputo distribuido. Cada cliente tiene su instancia protegida y cifrada, y esta comunicación ocurre por un canal seguro. ¿Una pregunta sobre esto? Penso que coisa muito importante sobre esta parte é que este ponto vive ao lado dos dispositivos. Então, este ponto sabe todos os IPs de todos os dispositivos de XCP. Então, é muito mais fácil encontrar o patient zero, como se chama. Sí, el origen del problema. Ele vai mostrar daqui pouco o tipo de query e tudo isso. Así es, pero lo que dice Cory es importante porque supongamos que tenemos contratado un servicio, olvidémonos de este punto de revisión, supongamos que tenemos contratado un servicio como el de Cisco Umbrella, que muy probablemente nuestros amigos de Cisco ya se hayan encargado de hablar de eso con ustedes, donde el punto de revisión de ese tráfico que le va a llegar a los DNS no ocurre dentro de su red, no ocurre
localmente. Estos dispositivos no tienen configurada una IP de su red local, tienen configurada la IP de Cisco Umbrella, ¿no? De los DNS que tiene Cisco repartidos por todo el mundo. No está mal, pero hay una cosa que deben considerar abajo ese esquema, y es que el tráfico de DNS tiene que atravesar toda su red, tiene que llegar hasta esos servidores. Además, tienen que configurar el firewall para que todos estos dispositivos tengan acceso a esos servidores que están externos, y la revisión ocurre allá afuera. En este caso, la gestión de nuestros puntos de revisión sí es en un software as a service como lo hace Umbrella, pero la verificación de ese tráfico se hace a nivel local, muy cerca de los dispositivos. Y estas aduanas o estos puntos de revisión ustedes pueden hacer con nuestra solución. Puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 10, pueden tener 1 en cada sede, o pueden tener 2 o 3 en cada sede, dependiendo del nivel de disponibilidad que tengan. Y la licencia no va en función de cuántas aduanas o cuántos puntos de revisión tengan, sino de la misma forma que se Umbrella va en función de cuántas direcciones IP pueda tener bajo su supervisión o bajo su control. Por supuesto que tenemos, otra vez hablando comercial, para ISPs o para empresas tipo como SAP, para organizaciones como el SAP, esquemas de licenciamiento mucho más flexibles, porque sabemos que este tipo de usuarios finales no va a haber 10,000 IPs, no va a haber 10,000 IPs, va a haber millones de IPs que están influyendo. Pero de eso hablamos después. Bueno, ahora, ¿qué les parece si vemos un poco un ejemplo, por ahora solo en PowerPoint? Y no se ve nada. Ahora sí, ¿qué me ayudas? Creo que a lo mejor sería bueno cerrar la persiana. Pero creo que no hay persiana ahí atrás. ¿Sí? No, está bien. Está tranquilo. Sí, Así está bien. Está bien. Bueno, ahí no se alcanza a ver, pero tenemos un mapa. Bueno, ustedes no alcanzan a ver los participantes, sí. Aquí tenemos un mapa de cómo está funcionando, dónde están ubicados estos puntos de revisión. Este es un mapa, como mapa mundi, de todo lo que está conectado a la red. Tenemos también aquí una forma rápida de observar cuáles son las respuestas que se están dando en el transcurso de las últimas 24 horas. Sí, hay tráfico que ha sido bloqueado, ha sido permitido, simplemente está siendo monitoreado. O inclusive tenemos forma de transformar esas solicitudes. Por ejemplo, si están queriendo entrar a un sitio de malware, todos los que coincidan con esos sitios de malware los trasladamos a una página con un portal cautivo, o una página, ¿cómo le llaman? Wallet Garden, donde llegas y dices, esta página no puede ser resuelta, comunícate con tu área de administración. ¿No? Es como enrutar el nombre que están queriendo buscar a un sitio, ¿cómo se dice? Que no va a causar ningún daño. Listo. Tenemos también cuántas direcciones IP están siendo monitoreadas, cuáles son los top 5 dominios o hostnames que están tratando de ser resueltos. Ahora bien, a diferencia de un firewall, aquí vamos a encontrar algunas otras cosas extra que no solo son hora y fecha, origen de IP, sino que esto es un log orientado completamente al DNS. ¿Qué es lo que empezamos a ver aquí? Primero, ¿ustedes se imaginan cuántas solicitudes, o sea, cuando ustedes cargan una página de internet, la que quieran, cuántas solicitudes se generan para descargar imágenes, consultar servicios, todo esto que hace Google de Search Engine Optimization? Yo calculo que son como entre 30 y 40 solicitudes al DNS que le hace cada cliente cuando abre una página. Entonces, cada una de esas cosas nos está diciendo algo de lo que está haciendo el dispositivo. También, entonces, por eso es importante almacenar. Aquí podemos ver
esta 212 está entrando al correo de Google. También está queriendo hacer una resolución inversa, alguna cosa, no sabemos qué es. Este otro cliente está abriendo Dropbox, pero necesitó hacer esta consulta 2 veces. La diferencia es que ustedes me dirán, pues eso lo puedo tener en el firewall. La respuesta es, esa parte sí, pero esta parte no. Porque aquí lo que estamos aprendiendo es qué tipo de solicitud le está llegando al DNS. Por el tipo de solicitud podemos saber qué tipo de tráfico está queriendo consultar. Por ejemplo, usted les dice algo cuádruple A. Esto significa que es una solicitud de una interfaz IPv6 que está levantada. A lo mejor este dispositivo no debería estar tratando de hacer una conexión IPv6. ¿Okay? Por ejemplo, este es el tipo de registro típico que hay en un DNS, que se llama record tipo A, que lo que es simplemente una consulta de tengo este nombre, dame una IP. Tenemos estos que se llaman PTR, que lo que es resolución reversa, es decir, un tipo apuntador que lo que nos está diciendo que esta IP tiene un registro reverso, ¿sí o no? Y aquí tenemos, además de estar observando esto, por ejemplo, aquí hay otra. Estos SRV reports se inventaron para que funcionara correctamente el Active Directory, entre otras cosas. Entonces aquí podemos ver que esta computadora, esta IP, se está queriendo conectar desde la oficina de Phoenix a un dominio de Active Directory que se llama Word. Y a lo mejor eso nos está indicando que está mal configurada esa computadora, que a lo mejor tendría que estar configurando el Word Group o en el dominio de Active Directory que depende de esa oficina, pero si se está conectando desde una red de invitados, a lo mejor no es un problema. No sé si está haciendo algo. Muy bien. ¿Ya se acabó la sesión? Muchas gracias. Reading the mood. Sí, Sí, nos faltan las velas. es que el staff no está. Y las copas de vino. ¡Wow! Ahora sí. Nos faltaba el toque sofisticado. Toque de mujer. No, como hombre no sabe usar las cosas casi nunca. ¿Verdad? Muchas gracias. Y ahora sí podemos ver el color azul, ¿verdad? Vamos a regresarnos una para que vean el mapa. Sí, bueno, ahí lo alcanzan a ver un poquito. Bien, no importa. Entonces, esta información nos dice mucho. Nos dice, este query logging nos dice de dónde viene, qué estoy preguntando, desde cuál de las oficinas viene, porque a lo mejor el direccionamiento IP se repite. ¿No? Esto que llamamos sitio es cuál es el punto de revisión que está haciendo la consulta, qué tipo de solicitud, cuál fue la respuesta que nos dio el DNS al que le pregunté. En este caso todos dijeron que no hay ningún problema, pero en este caso sí me dijo, este registro no existe. ¿Por qué? Pues porque probablemente este workgroup no está definido dentro de la oficina de Phoenix. Y aquí hay una última columna que nos va a decir si alguna de los mecanismos de control que nosotros ya preconfiguramos está teniendo algo que hacer o que decirnos, además, para el control del tráfico DNS. Entonces, supongamos que vamos a crear unas políticas. ¿Qué podemos hacer dentro de la creación de políticas? Además de un nombre de institución, le podemos decir esta política en cuáles puntos de la revisión va a aplicar, es decir, estas aduanas. A lo mejor aplica en las aduanas, en los puntos de revisión que están en las sucursales, pero no aplica en el centro de datos. Por ahí necesitamos que el tráfico fluya más rápido. También aquí tenemos forma de decirle, vas a redirigir cualquier petición que le llegue, que haga match con esto, a un cierto dominio. Vamos a decirle también aquí que podemos configurar un indicio de actividad maliciosa. Tenemos diferentes tipos de avisos sobre actividad maliciosa, como generación aleatoria de dominios, indicios que pueden parecer transporte de datos con túnel a través del DNS,
Tenemos también forma de identificar que la cantidad de caracteres que están incluidos ahí dentro pues rebasa los estándares, ¿no? Son algunas heurísticas o algunos patrones que nosotros tenemos identificados, con los cuales ustedes pueden jugar para saber que algo está mal. Entonces vamos a seleccionar que está identificado con un tipo de amenaza tunneling, y tenemos algunas otras cosas para poder saber si pertenece a una lista de dominios y queremos identificarlo con una VLAN, etc. Vamos a crear uno que se llama detección de actividad tipo tunneling y vamos a crear otras dos. Importante, ¿qué tipo de respuesta le vamos a dar a esa solicitud cuando haga match con esta política? En este caso vamos a decirle bloquear. Y así vamos a crear otras dos. Una que se llama bloquea intentos a servidores protegidos, es decir, cuando alguien quiera hacer queries a alguno de los dispositivos de esa red. Cuando alguien quiera hacer algún... yo ya tengo una lista precargada de dominios maliciosos, de manera que voy a crear estas como 3 o 4 políticas para cruzar información, para cruzar datos y identificar. Entonces, bien, todas van a estar en modo de bloqueo, ¿ok? Y están activas. Bien, entonces, vamos a utilizar este microshell que está acá arriba para decirle, ¿podrías, por favor, del query login que tienes, mostrarme todo lo que haga match con intentos a ingresar a los servidores que yo creo que deben estar protegidos? Es decir, en este caso, uno que se llama Project Xserver, donde están a lo mejor todos estos proyectos que están en curso, que todavía productos que no salen a la venta, que no salen todavía al mercado. Y resulta que hay una IP, que es la 5367, que viene de la red, digamos, corporativa, de la red general, de acceso general, que está queriendo ingresar, que está queriendo obtener la IP de ese host. Yo le dije, afortunadamente ya está creada la política, y le dije block. Entonces, la respuesta que obtuvo esta IP a esta solicitud fue, este dominio no existe. Es decir, le escondí la respuesta. ¿Okay? Pero entonces ya me empieza a parecer sospechoso que esa IP está queriendo acceder a ese hosting. Entonces lo que hago es ahora hacer otra consulta al mismo log, donde ahora le voy a preguntar por la 5367. Quiero ver todo lo que está haciendo la 5367. Fíjense que estoy siendo como Sherlock Holmes, empezando a contar en una libreta todos los rastros de lo que estoy persiguiendo. Lo primero que encuentro es lo que ya sabía, ¿no? Está, que ya le identifiqué hace rato. Pero ahora encuentro también, está queriendo no solo entrar al servidor de proyectos, sino que está queriendo también consultar el sector de finanzas. Eso ya parece muy sospechoso. Desafortunadamente para el servidor de finanzas no he creado una política, y este sí le está contestando con el registro adecuado. Ahí no le dijo, no existe este dominio porque no había yo creado esa política. Pero, ¿qué creen? Esta misma IP también está haciendo consultas o está tiene la intención de conectarse a este domain threadskill.com. Pero curiosamente, esas tres partes antes del punto tienen estos caracteres que pareciera que están escondiendo algo, ¿no? Afortunadamente, como yo tengo activé esta política de cualquier cosa que parezca tunneling, la vas a bloquear. Entonces, con lo que yo ya sabía anticipadamente que podía pasar, pude bloquear 2 de las 3 cosas que está tratando de hacer este dispositivo o esta solicitud. Hay otro query type aquí bastante llamativo que es este TXT. Este tipo de solicitud es inusual y eso también lo considera dentro de estos indicios de qué es lo que está potencialmente bien o puede ser un ataque. Hacemos una revisión más a fondo, dándole clic a esto que no sabemos qué es, pero que sabemos que algo anda mal.
Y aquí pudimos observar que nuestro motor de DNSH nos dijo, esto parece tunneling, y el indicador de que parece tunneling es el que llamamos volumetric tunneling, que lo que tiene que decirnos es, pareciera que hay suficientes caracteres de diversa generados aleatoriamente, que hay varios queries que están como ese, y pareciera que están transportando datos. Afortunadamente, cayó en una de las la política de Detected Tunnel Activity y fue bloqueado. ¿Okay? Sin embargo, no nos queremos quedar ahí. Ya vimos que hay una posible exfiltración de datos hacia este dominio. Entonces, ahora vamos a hacer una vez más un filtro sobre el query logging que nos diga, busca en el sitio de la red de acceso general, pero ahora dime todos los dispositivos que han hecho queries a threadskill.com, porque quiero saber si hay alguna otra IP tratando de hacer lo mismo. Pues sorpresa que no es la única. Aquí está la 68 y la 69 tratando de hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver si el comportamiento es igual. Y resulta que sí. Esta 68 también está queriendo entrar al servidor de finanzas. También está queriendo entrar al servidor de proyectos y pareciera que está exfiltrando información a través del paquete de información. Entonces, DNSH es como una caja de herramientas que nos va a permitir observar la intención de los dispositivos, almacenar toda esta información de los datos que se generan hacia las solicitudes del DNS, ¿a través de qué cosas? Una implementación sin instalarle nada a los dispositivos más que apuntando su DNS hacia el punto de revisión. ¿Para qué? Para que dispositivos tan simples como un sensor, un sistema de videoconferencia, un proyector, que ya vimos que son candidatos a ser parte de un ataque a nivel mundial, puedan ser protegidos de alguna forma. Podemos estar observando lo que están haciendo. Todo está, la gestión ya no tenemos que ir a cada sensor, a cada punto de servicio, a gestionar o a configurar las políticas. Todo se hace desde un software as a service que gestiona globalmente todos los puntos de servicio. Nuestros clientes más recientes tienen una cantidad importante de puntos de servicio, del orden de, creo que escuché 1,000 o 2,000 puntos de servicio a nivel global distribuidos. Imagínense gestionarlos uno por uno sería posible. Por eso es que utiliza Bluecard esta infraestructura cloud elástica, funciona encima de una infraestructura de Amazon Web Services, lo cual nos permite atender clientes que tengan unos requerimientos de unos cuantos miles de dispositivos o clientes que tengan millones de dispositivos funcionando. A ver, tenemos forma de enviar, ustedes quieren almacenar, por supuesto, los eventos de seguridad, tal vez en su SIEM local, pero no quieren almacenar todo el query. Entonces, lo que podemos hacer es todo lo que esté detectado dentro de una política en las que hemos creado de control o de detección, es candidato a ser enviado a su SIEM local. Puede ser un LogRadar, puede ser un Splunk, puede ser el que ustedes manejen, de manera que esos logs, de lo que sí les importa observar, sean los que conserven, dejen que Bluecard guarde el resto. Y esto dice Sensors and Enforcers, habla simplemente de estos puntos de revisión que están muy cerca del dispositivo y que nos van a permitir esta detección temprana, inclusive no solo del tráfico que va a salir hacia Internet, sino del tráfico que va hacia la red. Muchas de las soluciones que hay hoy en día, como Cisco Umbrella, de manera natural lo que hacen es una detección de adentro hacia afuera y no de adentro hacia adentro, ¿no? Lo que le llaman los Estados Unidos, los gringos, South North y East West, ¿no? Entonces, lo que hace de manera natural las dos cosas sin necesidad de componentes adicionales. Esa es la diferencia con Cisco Umbrella. Tú lo dijiste, no yo.
Puede poner los agentes, los dispositivos internamente en Cisco Umbrella. Puede. IoT tal vez sería un poco más difícil. Mas pienso que hay esta funcionalidad de East-West con Cisco Umbrella. Sí, pero tienes que poner un appliance especialmente Yeah. de Yeah, es posible. Es un poco más complicado. Pienso que más costoso. es bastante más costoso. Y, mas fizemos 6 eventos con Cisco año pasado. Nosotros tratamos Cisco Umbrella como un complemento al que nosotros estamos haciendo. No necesariamente o nosotros. Puede ser los dos. Soy complemento. ¿Cómo forzas el tráfico para que estuviera hecho? O sea, lo pones su IP como el DNS. Correcto. O Así es. O sea, pones los puntos de los service points, los puntos de revisión, son los DNS de mentiritas de los dispositivos que quieras que pasen por esa revisión. pero ¿qué tal si algún usuario ponerlo Creativamente. o cualquier otra? Pues más bien exacto. Tendrías que decirle, a partir de este momento, el tráfico que va a llegar a los root servers o DNS de cualquier lugar, no puede salir de otro lugar más que de los puntos de servicio. Entonces, bloqueas que el tráfico del DNS ya no es un tráfico abierto, ya es un tráfico restringido solo a los que pueden hacer solicitudes hacia el exterior. Y além de seguridad, nuestros clientes están utilizando DNS Edge. De formas más creativas. Yeah, quiero comentar Sí, claro. en conditional forwarding. Sí. Sí, eso lo platicé hace un momentito, pero vamos a profundizar en eso, y es que DNS Edge no solo es una herramienta para hacer match con una política de acceso y decir esto es seguro y esto es inseguro. También nos puede ayudar a hacer migraciones de centros de datos. Por ejemplo, ¿y cómo es eso? Si ya todos los dispositivos están apuntando a la aduana, esta que estamos hablando, de queries, y esta aduana de queries es lo suficientemente lista para decir, ok, en este momento estoy utilizando el servidor, la IP del DNS del ISP como mi fuente de resolución primaria. Pero ¿qué tal que mañana cambio de ISP? Ahora quiero apuntar al ISP, o ya tengo 2 ISPs o 3 ISPs distintos. Quiero que mi DNS secundario de respuesta no sea solo un ISP, sino 2. Y el tercero quiero que sea 888. Entonces, en lugar de configurar todos los dispositivos para que ahora no resuelvan en este DNS, sino resuelvan en el DNS de mi nuevo centro de datos, simplemente cambio eso una vez en la consola de DNS Edge, en lugar de cambiarlo en todos los scopes de DHCP de todo. Entonces, digamos que mis IPs de los DNS van a ser para siempre las IPs de los puntos de revisión. Y adentro del punto de revisión él va a saber hacia dónde enrutar el tráfico para hacer este reenvío condicionado dependiendo de la respuesta que quiera dar. Imagínense que tengo una contingencia, es la misma situación. Si no me está respondiendo estos DNS, yo tengo forma de decirle bajo una contingencia quiero que me respondan a estos. O, ¿qué tal que, hablé de eso hace rato, que yo quiero contestarlos todos los queries de cosas tontas como YouTube, google.com, no sé, instagram.com, las quiero contestar con los DNS de Google, que eso se encargue, ¿no? Que esas respuestas no me importan. Entonces, todo ese tipo de cosas que van para redes sociales, que las conteste Google. Todas las cosas corporativas que me las contesten DNS. Y yo puedo diferenciar ese tráfico de DNS con un control que puedo instalar, con un control que tengo en los puntos de servicio de revisión, ya que no solo es para seguridad, sino es para control de tráfico de DNS. Por eso les decía hace rato que DNS Edge puede servir como un monitor de seguridad, pero también puede funcionar como un router de tráfico de DNS, para migraciones, para contingencias, o simplemente para condicionar la respuesta. SDN. ¿Vale? SDN. SDN. Ah, exacto, para la parte de redes definidas por software. Entonces, es muy interesante porque con migraciones hacia cloud, porque puedo yo decidir hacia dónde mando los queries. ¿Cómo doy esa respuesta diferenciada? Diferenciar la respuesta dependiendo del contexto
es el tipo de cosas que nos da DNSH. Te poniendo un sensor en Azure. Claro, eso se me olvidó decir. DNSH puede ser implementado en una máquina virtual en el centro de datos de ustedes, o también tenemos instancias que pueden ser instalados en la nube de Azure o en la nube de Amazon Web Services. Entonces, una de las cosas que siempre nos hacen los que ya escucharon el speech de Cisco Umbrella es, oye, ¿y estas personas que están en su casa, cómo reviso el tráfico de DNS? Porque no tienen un agent, ¿no? Pues apunta su DNS de su computadora corporativa al DNS que tienes en Azure o en Amazon Web Services. En los siguientes releases va a estar disponible para que funcione en la nube de Google también, en la misma, ¿cómo se llama? Google Cloud, y en OpenStack cuando tienen algunos de estos centros de datos que son un poco más de ustedes, pero que no son de una parte, ¿no? Como nube civil. Y también el workflow, un hybrid cloud scenario, con parte de compute está haciendo en la nube, tienes que enviar este mismo data para el centro de datos. Con esta aplicación de un sensor aquí, no necesariamente necesita los dos ubicaciones de data. Sí, así es. Sí, no, en temas de cloud es bastante más, hay muchas posibilidades. Conforme ustedes van avanzando en esas iniciativas, los podemos asesorar para que una parte se resuelva, las aplicaciones que estén en el cloud resuelvan en el DNS, que es del propio Azure o del propio Amazon Web Services, pero que sean revisadas por los puntos de servicio. Entonces, esta parte de DNSH es mucho más versátil que los core services que hemos estado haciendo por 18 años. Estos son más para jugar con otras tecnologías, para participar con otros servidores de DNS, con otras tecnologías de DNS que pueden ya coexistir en la red. No necesariamente, como dijo Cory, para reemplazar unas tecnologías. Así es. Bien, pues esto es lo que tenía que comentarles por hoy. ¿Cuánto tiempo nos queda, Cory? 4 minutos. 8 minutos. 8 minutos. Ya, Sí, perfecto. tenemos Mucho más largo. preguntas en chat, nuestros amigos en remote. ¿Hay algo de ustedes? Aquí en... Pregúntenos. Nadie nos pregunta cuánto cuesta, ¿verdad? No les importa, el dinero no es un problema, ¿no? ¿Cuándo ha sido un problema el dinero? No sé. Por eso me problema. ¿Se basa en el licenciamiento o es una... Es por IP. por IP? Ya. Por IP para clientes de unas cuantos miles de IPs. Cuando son millones de IPs tenemos los licenciamientos más flexibles. Vamos a ver 2 mensajes. De... La solución de Damien. La solución es completamente standalone. Son 2 componentes. El punto de servicio que se instala, el punto de revisión o los puntos de revisión que necesites que se instalan on-premises o en la nube, y la consola de gestión de estos puntos de servicio, que es un software as a service que vive en el cloud de Google. Exacto. Eso. Entonces, un parte es un service point que está en on-prem, tal vez en el nube. Hacer el cerebro está... El cerebro está en el cloud. Exacto. En el software as a service como Gmail, como Dropbox. Exactamente. Con un SAP. Puede vivir sin Bluecat, siendo el DNS. Puede funcionar con Microsoft. El DNS Core no tiene que ser solo Bluecat. El DNS Core puede ser puede ser Infoblox, puede ser QIP, puede ser Microsoft. Porque vive antes de resolución del DNS. Puede ser el DNS de tu service provider. Puedes seguir usando el DNS de Google si quieres. Damien, dimensiona como por IP. Por IP para clientes medianos y pequeños. Para clientes más grandes, la licencia tenemos opciones más flexibles de licencia. Eso. Muchísimas gracias por todos aquí en la sala, también todos remotos. Mañana vamos a comenzar de nuevo
con nuestra tercera sesión. Que habla sobre automatización. Sí, vamos a cómo automatizar tu DNS con nuestro gateway, APIs, código, todo eso. En el final, esto va a ser 10 horas de la mañana aquí en Monterrey. Mediodía, un technical deep dive, un demo para afundar un poco más en esta tecnología. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.